Sientes que todo está cambiando y no sabes por qué, ni hacia dónde va tu vida. Te duele el alma por tener que soltar cosas que amabas, personas que pensaste que serían eternas, o seguridades que hoy se están desmoronando ante tus ojos. Entonces, este mensaje es para ti, porque tal vez, solo tal vez, no sea el enemigo quien está removiendo tu vida, sino Dios mismo que está reordenando tu camino. Y si te dijera que este terremoto que estás viviendo no es castigo, sino propósito, que esta tormenta no viene a destruirte, sino a empujarte justo hacia donde Dios siempre quiso llevarte. Y si te dijera que poner a Dios en primer lugar, de verdad, no de palabra, podría ser el acto más poderoso y transformador de toda tu vida. ¿Estás listo para soltar el miedo y abrazar el plan eterno que Él diseñó para ti, incluso antes de que tú supieras que ibas a pasar por este valle? Escúchame bien. Hay un secreto espiritual que ha sido ignorado por muchos, pero que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. Un principio escondido en la palabra que puede traer paz a tu caos, propósito a tu pérdida y dirección a tu confusión. Ese secreto es este: cuando todo cambie, no temas. Solo asegúrate de que Dios siga siendo el primero. Hoy no vengo a darte un mensaje bonito. Vengo a hablarle directamente a tu corazón herido, confundido, cansado. A ti que le preguntas a Dios cada noche, ¿por qué me pasa esto? Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, te aseguro algo: Él no ha perdido el control. En los próximos minutos vas a entender por qué el cambio que tanto te duele hoy puede ser la semilla de tu nueva temporada. Vamos a sumergirnos en una palabra profunda que puede darle sentido a todo lo que estás viviendo. Y si decides quedarte conmigo hasta el final, Dios podría mostrarte una clave para abrir una puerta que lleva tiempo cerrada. La ciencia dice que cuando perdemos algo importante, el cerebro entra en estado de alerta, pero el alma también. Y es ahí donde necesitas una roca firme, una voz superior, una guía verdadera. Y no hay nada más firme que el amor de Dios cuando lo pones por encima de todo. Así que antes de continuar, te invito, como un acto de fe, a comentar paz en Cristo. Escríbelo. Que sea tu declaración en medio del cambio, tu compromiso con Él, y dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más almas que necesitan esta palabra urgente. Estarás evangelizando con un solo clic, y créeme, eso cuenta en el reino. Felicidades por estar aquí, por quedarte, por buscar, por seguir creyendo. Muchos ya están usando este canal como una especie de iglesia digital, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, incluso en un video, ahí está Él. Suscríbete, participa, haz de este lugar un altar. Y no olvides esto: la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que te falta para entender este proceso que estás viviendo. Así que no te desconectes, porque lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Ahora sí, abre tu corazón. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando Dios permite que todo se mueva, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que tu mundo se sacuda justo cuando pensabas que las cosas comenzaban a ir bien? ¿Por qué Él permite que personas se alejen, puertas se cierren, planes se frustren, justo cuando sentías que estabas avanzando? A veces, cuando todo comienza a cambiar de forma repentina, nuestra reacción natural es pensar que algo está saliendo mal. Pero en realidad, muchas veces, no es que todo se esté desmoronando, sino que todo se está reacomodando bajo una nueva dirección, una dirección divina. Cuando Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida, muchas veces comienza quitando aquello que tú habías puesto antes que Él. Y eso, aunque es doloroso, es también profundamente necesario. Es como cuando un jardinero poda un árbol que ya ha crecido, pero está torcido. No lo corta porque quiera dañarlo, sino porque sabe que si sigue creciendo así, se quebrará bajo su propio peso.
De igual manera, Dios interviene en momentos específicos para cortar algunas ramas de tu vida, no para destruirte, sino para sanarte y alinearte con su propósito. A veces esa poda duele. Duele dejar ir una relación. Duele perder un empleo que amabas. Duele tener que empezar de nuevo. Pero si miras bien, hay algo que permanece en medio de todo: su presencia. ¿Qué pasaría si este cambio repentino fuera la respuesta a una oración que tú mismo hiciste tiempo atrás? ¿Y si estás atravesando este desierto no porque Dios te abandonó, sino porque te está preparando para un terreno mayor? Muchos oran diciendo: Señor, úsame, llévame a donde tú quieras, haz tu voluntad en mí. Pero cuando Dios toma esa oración en serio y comienza a mover piezas, a cerrar ciclos, a cambiar las cosas, nos asustamos. ¿Sabías que desde una perspectiva científica, los cambios bruscos activan zonas del cerebro relacionadas con el miedo y la ansiedad? Nuestro cuerpo literalmente interpreta cualquier cambio como una amenaza, aunque ese cambio venga de Dios. Por eso necesitas más que lógica humana para navegar las transiciones de la vida. Necesitas fe, una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes que Dios es capaz de hacer. Y si hay algo que la Biblia nos enseña en silencio, más allá de las palabras, es que Dios jamás opera desde el caos, pero sí trabaja en medio de él. Él no necesita que todo esté perfecto para cumplir su plan. Solo necesita que estés dispuesto a confiar en Él más que en tus circunstancias. Mira, no es casualidad que estés escuchando este mensaje justo hoy. Puede que hayas llegado aquí con el alma herida, con el corazón inquieto, con una oración sin respuesta. Y aunque el dolor sea real, también lo es esta verdad: cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Será que Dios te está moviendo de donde estás, porque lo que viene es demasiado grande para el espacio en el que estabas cómodo? ¿Será que estás en el borde de una nueva temporada, pero necesitas soltar lo viejo para recibir lo nuevo? A veces, el cambio es el lenguaje silencioso de Dios para decirnos: estoy aquí y te estoy guiando. Pero nuestro problema es que muchas veces queremos señales claras, respuestas rápidas, explicaciones inmediatas. Y Dios, con su infinita sabiduría, a veces solo responde con un cambio que nos obliga a depender de Él, a buscarle más, a rendirle el control que antes decíamos que ya le habíamos entregado. Quiero decirte algo como pastor, como hermano, como alguien que también ha tenido que soltar y confiar. Lo que estás viviendo no es el final, es el principio de algo mayor. Dios nunca remueve sin intención, nunca mueve una ficha sin propósito. Y cuando Él te pide que lo pongas en primer lugar, no es para quedarse con lo poco que tienes, sino para prepararte para lo mucho que viene. Hay un diseño más grande que tu lógica, un plan que no entenderás ahora, pero agradecerás después. Así que hoy, aunque no comprendas todo, aunque haya más preguntas que respuestas, confía, porque si Dios está permitiendo que todo cambie, es porque Él ya vio lo que viene después. Y ese después es mucho mejor de lo que imaginas. Número 2. El orden de Dios trae paz en medio del caos. ¿Qué sucede dentro de ti cuando todo se vuelve incierto, cuando lo seguro se desvanece y lo conocido deja de funcionar? ¿Dónde se esconde tu paz cuando la vida te empuja al límite? Muchos piensan que la paz es consecuencia de un entorno estable, que solo podrán respirar tranquilos cuando todo a su alrededor se acomode. Pero la Biblia nos revela una verdad muy distinta. La paz no nace del entorno, nace del orden de prioridades que establecemos en el corazón. Y ese orden comienza cuando colocamos a Dios en primer lugar. Cuando las prioridades están alineadas según el diseño de Dios, incluso en medio de una tormenta interna o externa, algo en tu interior
permanece firme. Como el centro silencioso de un huracán, donde todo gira violentamente a su alrededor, pero en el núcleo reina la calma. ¿Te has detenido a pensar si el caos que vives no es consecuencia del cambio, sino del desorden con que lo estás enfrentando? ¿Y si el desorden no está afuera, sino dentro de ti? Muchas veces decimos que Dios está primero, pero nuestros hábitos, decisiones y pensamientos diarios reflejan otra cosa. Vivimos queriendo controlar todo, resolver con nuestras fuerzas, planear con nuestras ideas y dejamos a Dios en el asiento del acompañante. Pero cuando Él no es el centro, todo lo demás se descentra. Es como un sistema solar. Si el Sol se mueve 1 centímetro fuera de su lugar, todos los planetas pierden su órbita. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando Dios no es el centro, nuestras emociones, relaciones, prioridades y decisiones comienzan a chocar entre sí. Poner a Dios en primer lugar no es solo una consigna espiritual bonita, es una estrategia divina para estabilizar tu alma. Porque cuando Él está primero, no solo guía tu camino, también guarda tu corazón en medio del proceso. Y aquí es donde entra algo poderoso. La ciencia ha demostrado que el ser humano necesita una figura de referencia para atravesar situaciones de estrés. Alguien o algo que le diga todo va a estar bien. En el mundo buscan esa figura en psicólogos, líderes, relaciones. Pero tú y yo sabemos algo. La figura que sostiene nuestra mente y alma es Cristo. Él no solo te dice, todo va a estar bien. Él te dice, yo ya vencí todo lo que estás enfrentando. Y esa no es una promesa vacía, es una afirmación respaldada por su muerte y su resurrección. A veces, mientras todo cambia por fuera, Dios está intentando restaurar lo que lleva mucho tiempo roto por dentro. Por eso, cuando la tormenta llega, lo más urgente no es calmar el mar, es volver a poner al capitán en el timón. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar por controlar cada cosa y simplemente le dieras el lugar que Él merece en cada decisión, cada reacción, cada pensamiento? ¿Y si empezarás cada día diciendo, Señor, tú primero, tu voluntad antes que la mía, tu tiempo, no el mío? Dios no compite por espacio, Él no forza su entrada, Él espera ser invitado. Pero cuando le abres la puerta y le das el primer lugar, su presencia comienza a ordenar lo que estaba fuera de lugar. Y ese orden trae paz. Una paz que no depende de si las cosas salen bien o mal. Una paz que permanece incluso cuando nada tiene sentido. Poner a Dios en primer lugar es como afinar un instrumento antes de tocar una melodía. Si está desafinado, todo suena mal, aunque las notas sean correctas. Tu vida puede tener buenas intenciones, buenos planes, y aún así sonar desajustada si el primer acorde, Dios, no está bien afinado. No necesitas entenderlo todo. No necesitas saber cómo terminará este capítulo. Solo necesitas saber quién está escribiendo tu historia. Y si es Dios, puedes confiar en que cada página, incluso las más dolorosas, están cargadas de propósito. Hoy, tal vez no puedes cambiar tu situación de inmediato, pero sí puedes cambiar algo clave, el orden de tu corazón. Haz ese pequeño acto de fe. Detente, respira y dile a Dios con sinceridad, ya no quiero seguir siendo el centro, te cedo el lugar que siempre debió ser tuyo. Y al hacerlo, comenzarás a sentir algo nuevo, una calma que no viene del mundo, una fuerza que no viene de ti, una certeza que, aún sin entenderlo todo, Él ya está obrando. Y eso, amado hermano, es el primer paso hacia la verdadera transformación. Número 3. Cuando confiar en Dios parece ilógico. ¿Qué haces cuando confiar en Dios no tiene sentido lógico? ¿Qué haces cuando todo lo que ves contradice todo lo que crees?
Confiar en Dios suena sencillo hasta que la vida te pone en una encrucijada, hasta que estás orando con lágrimas, sin respuestas, hasta que todo lo que sabes parece insuficiente para calmar lo que sientes. Porque, seamos honestos, hay momentos en los que seguir creyendo se vuelve una batalla interna. Y no porque no ames a Dios, sino porque el dolor nubla la vista y el miedo grita más fuerte que la fe. Pero es justo ahí, en ese cruce entre lo que ves y lo que crees, donde ocurre uno de los actos más poderosos del cristiano: confiar aunque no entiendas. Sí, aunque parezca ilógico, aunque tu mente te diga, esto no tiene sentido. Porque el reino de Dios no opera bajo las reglas humanas. La fe verdadera no se activa cuando todo está claro, sino cuando todo está oscuro. Y aún así, das el siguiente paso. La lógica humana nos dice, si no ves, no avances. Pero el Espíritu dice, si Dios habló, camina. Y esto es algo que pocos se atreven a practicar, porque confiar sin lógica requiere morir al ego, al control, a las ganas de tener todo resuelto. Es como caminar sobre el agua sabiendo que no sabes nadar. Es como sembrar en tierra seca creyendo que lloverá. Es como adorar cuando todo dentro de ti quiere rendirse. ¿Sabías que en psicología se habla del salto de fe como una acción que contradice las evidencias visibles, pero que responde a una convicción profunda? Y lo más interesante es que quienes logran dar ese salto, incluso sin tener garantías, experimentan una transformación interna que los vuelve emocionalmente más fuertes. Eso no es casualidad, es el reflejo del principio bíblico. El justo por la fe vivirá. A veces, confiar en Dios no se trata de sentir algo, se trata de elegirlo, de decidir que su palabra pesa más que tus emociones. ¿Cuántas veces has frenado tu avance por esperar a sentirte completamente seguro? ¿Y si esa seguridad que esperas solo aparece después de que des el primer paso? Dios muchas veces no muestra todo el camino, porque si lo hiciera, dejarías de necesitar fe. Él te muestra solo lo suficiente para que sigas avanzando con Él, y no por tu cuenta. Porque su meta no es solo llevarte a un destino, es formar en ti un corazón obediente, moldeable, dependiente. Imagina por un momento a Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le da mapa, no le da coordenadas, solo una orden y una promesa. Y Abraham obedece, no porque sabía a dónde iba, sino porque sabía quién lo estaba guiando. Ese es el tipo de fe que Dios está buscando en ti hoy. Una fe que no exige explicaciones, pero que avanza con convicción. Una fe que no pide garantías, pero que reposa en la promesa. Confiar cuando no tiene sentido es decirle a Dios, no necesito entender todo para saber que tú estás aquí. No necesito ver la salida para creer que ya abriste el camino. No necesito sentirte para saber que no me has dejado. Y eso, amado hermano, hermana, es adoración en su forma más pura. Hoy quiero animarte con todo mi corazón. No dejes que la falta de lógica apague tu fe. No permitas que lo que no entiendes cierre tus oídos a lo que Dios está diciendo. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que todo esto no tiene propósito. Pero hay una verdad más fuerte que cualquier circunstancia. Dios está contigo. Y si Él te trajo hasta aquí, no te va a dejar a mitad de camino. Así que sigue avanzando, aunque no veas, aunque duela, aunque el terreno sea incierto. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es simplemente no rendirte. Y cuando menos lo esperes, ese paso ilógico de fe que diste se convertirá en el testimonio que otros necesitarán para no rendirse también. Número 4. Dios no necesita estabilidad para bendecirte. ¿Quién te dijo que necesitas tener todo en orden para que Dios pueda obrar en tu vida?
¿Cuántas veces has pospuesto tu fe esperando que todo esté mejor, más tranquilo, más seguro, para recién entonces entregarte a lo que Dios te está pidiendo? Nos han hecho creer que Dios solo se mueve en entornos estables, en tiempos de calma, cuando todo encaja y nuestra vida luce presentable. Pero el Dios que adoramos no necesita escenarios perfectos. Él hace milagros en medio del polvo, del caos y del quebranto. Dios no espera que todo esté bien para bendecirte. Él bendice precisamente cuando todo parece mal, para demostrar que su poder no depende de las circunstancias, sino de su voluntad. Hay personas que están esperando tener más tiempo, más dinero, más paz mental, más control, más madurez, para empezar a obedecer. Pero déjame decirte algo con amor. Ese momento ideal que estás esperando no existe. Lo que sí existe es el ahora. Y Dios, más que ambientes estables, busca corazones disponibles. Mira, científicamente está comprobado que en situaciones de crisis, el cerebro entra en modo supervivencia, reduciendo su capacidad para planear, confiar o proyectarse. Y eso muchas veces nos lleva a la parálisis espiritual. Pero ahí es donde el Espíritu Santo entra con una fuerza que rompe el patrón humano y te susurra: tú no dependes de lo visible, dependes de mí. Dios ha bendecido a personas en prisiones, en desiertos, en barcos en medio de la tormenta, en cuevas de huida, en campos de batalla. ¿Por qué no podría bendecirte a ti justo en este momento donde todo parece fuera de control? No esperes estar listo. Dios te bendice donde estás, no donde crees que deberías estar. Es como cuando un agricultor siembra justo antes de la lluvia. No necesita que la tierra esté seca y firme, necesita que esté blanda, quebrada, dispuesta a recibir la semilla. Así también tu alma. Quizás ahora no se siente fuerte ni firme, pero está quebrantada. Y ese es el terreno favorito de Dios para sembrar algo eterno. Y si el punto más inestable de tu vida fuera también el lugar exacto donde Dios quiere derramar una bendición inesperada, y si este caos no es castigo, sino preparación. Muchas veces confundimos bendición con comodidad, pero la verdadera bendición de Dios no siempre se siente cómoda, se siente santa. No siempre trae descanso inmediato, pero sí propósito eterno. No siempre elimina el ruido, pero sí trae claridad interna. Y cuando entiendes esto, dejas de posponer tu entrega. Ya no dices: cuando las cosas mejoren, me voy a comprometer. Dices: aunque nada mejore afuera, me rindo ahora, porque sé que Dios obra aquí tal como estoy. Dios no necesita que tu vida esté ordenada para actuar. Él es el que ordena. Él es el que restaura. Él es el que en medio del vacío dice: sea la luz. Y la luz aparece. Quiero que te mires ahora sinceramente. ¿Qué estás esperando que cambie para entregarte completamente a Dios? ¿Qué parte de tu caos has decidido que Dios no puede usar todavía? Hoy es el día para romper esa mentira. Dios puede usarte y bendecirte justo aquí, justo ahora. No ignores más su llamado, no rechaces más su mano extendida, esperando que tus condiciones mejoren. La bendición que necesitas no está en el futuro, está en tu obediencia hoy. Y esa obediencia puede comenzar con un simple acto de fe, decirle a Dios desde lo más profundo: te doy el primer lugar, aunque mi vida aún esté rota. Porque cuando haces eso, desatas algo invisible pero real. Su presencia comienza a llenar cada rincón vacío. Su poder empieza a dar forma a lo que no tiene forma. Y su bendición cae donde el mundo solo ve ruina. Ese es el Dios que servimos. El Dios que bendice, incluso cuando todo cambia. Número 5. La confianza se construye en la intimidad. ¿Cómo puedes confiar plenamente en alguien a quien apenas conoces?
¿Cómo esperas descansar en Dios si pasas más tiempo hablando de Él que hablando con Él? La confianza en Dios no es un interruptor que se enciende de un día para otro. Es una relación que se cultiva en lo secreto, es en la intimidad, no en la teoría, donde se forma esa certeza interior que te permite decir, en medio de cualquier circunstancia, sé en quién he creído. Muchos creyentes aman a Dios, pero aún no han aprendido a confiar realmente en Él, porque no han desarrollado intimidad con su presencia. Y no hablo de rutinas religiosas, hablo de momentos reales, donde tu alma se desnuda, donde hablas con Dios sin filtros, sin máscaras, sin fórmulas, como un hijo que se lanza a los brazos del Padre, aún sin entender todo lo que está pasando. La intimidad no se construye en la multitud, sino en el silencio. No en lo público, sino en lo privado. No solo en los domingos, sino en los lunes, donde sientes que no puedes más. La confianza surge cuando decides que tu primer refugio no será una persona, una red social, un terapeuta ni tu propia lógica, sino la presencia del Dios vivo. Cuando antes de reaccionar, te detienes a orar. Cuando antes de preocuparte, eliges adorar. Cuando tu primer pensamiento del día no es ¿qué tengo que hacer hoy?, sino Señor, aquí estoy, dirígeme. ¿Cuántos momentos íntimos tuviste con Dios esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada, solo para estar con Él? Dios anhela tu corazón, no solo tu obediencia. Quiere caminar contigo, no solo corregirte. Y cuanto más te acercas, más reconoces su voz. Y cuanto más reconoces su voz, más fácil es confiar en ella, incluso cuando te pide hacer algo que no entiendes. Es como una madre con su bebé. El bebé no entiende las decisiones de la madre. No comprende por qué lo lleva al médico, por qué lo acuesta cuando quiere jugar, por qué le cambia la ropa aunque no lo pidió. Pero aún sin comprender, el bebé se duerme en sus brazos. ¿Por qué? Porque confía. Y confía porque conoce. Y conoce porque ha estado cerca. Así quiere Dios que vivas, no desde la lógica, sino desde la cercanía. Desde una fe que no depende del entendimiento, sino del encuentro. El Espíritu Santo no quiere ser un concepto para ti, quiere ser tu compañía diaria. Y esa compañía transforma todo. Porque cuando aprendes a reconocer su voz en el día a día, ya no necesitas señales externas para avanzar. Te basta una palabra en tu interior, una paz inexplicable, una convicción suave pero firme que te dice, voy contigo. Hay algo que pocas personas practican, pero que cambia por completo tu vida espiritual. Guardar momentos diarios de silencio con Dios. No para hablar, sino para escuchar. No para pedir, sino para estar. En ese espacio, Él comienza a revelarte cosas que no podrías aprender de otra manera. En ese espacio se sana el alma, se fortalece la mente, se enciende la fe. ¿Estás construyendo confianza o solo acumulando información bíblica? ¿Estás cultivando intimidad o solo cumpliendo con tus deberes espirituales? No te conformes con una relación a distancia. Dios no te salvó para verte desde lejos. Te salvó para caminar contigo, y cada paso que das con Él refuerza la confianza que necesitas para cuando todo cambie. Porque lo que realmente sostiene tu fe en medio del cambio no es lo que sabes, es con quién caminas. Y cuando caminas con Dios de cerca, cuando lo conoces en la intimidad, cuando su voz se vuelve más fuerte que la del miedo, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. No porque las circunstancias mejoren, sino porque tu alma finalmente encuentra reposo. Número 6. El temor no se vence con fuerza, se vence con presencia. ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte solo para no quebrarte delante de los demás?
¿Cuántas noches has pasado fingiendo fe cuando en realidad lo que sientes es miedo? Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero todos lo hemos vivido. El temor no se va solo por repetir versículos ni por aparentar valentía. El temor se va cuando la presencia de Dios se vuelve más real que la amenaza que tienes delante. Porque el miedo no se disipa con voluntad, se disipa con presencia. Cuando el alma es inundada por el Espíritu Santo, lo que antes parecía incontrolable empieza a perder poder. No porque desaparezca de inmediato el problema, sino porque cambia la atmósfera de tu interior. Hay una verdad espiritual muy profunda que debes entender hoy. La presencia de Dios no solo es un consuelo, es una protección activa. No es una emoción que aparece en la alabanza y se va con el amén. Es una cobertura real, poderosa y transformadora, que te acompaña como una sombra fiel en cada paso que das. Y lo más hermoso es que no necesitas sentir algo especial para saber que Él está. Solo necesitas recordar su promesa. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mira, el miedo se alimenta del aislamiento, de la desconexión, del silencio espiritual, pero cuando te sumerges en adoración, cuando apartas tiempo en el día solo para buscar su rostro, cuando abres la palabra no por rutina, sino por hambre, el miedo ya no encuentra espacio para habitar. Donde hay presencia, hay paz. Donde hay paz, hay dirección. Y donde hay dirección, el temor pierde fuerza. ¿Has notado cómo la presencia de una persona que amas puede calmarte en medio de una tormenta emocional? Un abrazo, una palabra, una simple compañía en silencio puede cambiar completamente tu estado de ánimo. Ahora imagina si, en lugar de una persona, es el Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del universo quien está a tu lado. ¿Cómo podría el temor mantenerse firme ante tal presencia? Pero aquí está la clave. No puedes experimentar esa presencia si vives corriendo todo el día, dejando a Dios en segundo plano. La presencia se manifiesta donde hay honra, donde hay espacio, donde hay prioridad. No se trata de tener tiempo libre, se trata de hacer tiempo sagrado, de detenerte en medio del caos y decir: Espíritu Santo, aquí estoy, háblame, quédate conmigo, sin ti no quiero avanzar. Y cuando haces eso, no solo encuentras consuelo, encuentras estrategia, encuentras visión, encuentras dirección para lo que te parecía imposible. ¿Estás luchando solo con tu miedo o estás dejando que su presencia luche por ti? ¿Estás intentando ser fuerte o estás eligiendo estar acompañado por aquel que nunca pierde una batalla? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Notas el orden? Primero va la presencia y luego viene el descanso. No es al revés. No esperes sentir paz para buscar a Dios. Busca a Dios y entonces vendrá la paz. El temor te dice que huyas. La presencia de Dios te invita a quedarte, a confiar, a descansar, a rendirte sin rendirte. Hoy deja de pelear con tus propias armas. Deja de disimular tu miedo con frases vacías. Haz algo distinto. Invita al Espíritu Santo a gobernar tu interior. Haz espacio para Él. Aunque sea 5 minutos, cierra tus ojos y dile: ven, llena este lugar, llena este corazón. No quiero enfrentar esto sin ti. Y cuando lo hagas, lo que más temías se convertirá en el lugar donde más fuerte verás a Dios obrar. Porque el miedo no se vence con más esfuerzo. El miedo se vence con más presencia. Número 7. La obediencia en tiempos de cambio revela tu verdadera fe. ¿Eres capaz de obedecer a Dios incluso cuando su instrucción no tiene sentido para ti? ¿Qué haces cuando el plan de Dios interrumpe tu zona de comodidad y te pide moverte sin garantías?
Hay algo que muchos olvidan en los momentos de transición. La obediencia no es solo hacer lo que Dios dice, es hacerlo cuando Él lo dice, aunque no entiendas por qué. Y eso, querido hermano, querida hermana, es una de las pruebas más profundas de la fe genuina. Cuando todo cambia, el corazón se llena de incertidumbre, y en esa incertidumbre aparece el dilema eterno entre dos voces. La voz de Dios, que te llama a confiar, y la voz del miedo que te dice, mejor espera, aún no es tiempo. Pero la fe no madura en la comodidad, la fe se afina en la tensión y la obediencia se revela cuando Dios te pide algo que choca contra tu lógica. Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto con una promesa, pero esa promesa no se activó en el papel, se activó en la obediencia. Tuvieron que caminar por el desierto, tuvieron que comer maná cuando querían carne, tuvieron que rodear murallas, en vez de derribarlas a la fuerza, tuvieron que cruzar el mar mientras los egipcios venían detrás. Obedecer en momentos donde todo cambia es la evidencia de que tu fe no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. La ciencia del comportamiento humano dice que, ante el cambio, la mayoría de las personas eligen lo conocido, incluso si es dañino, antes que lo incierto. Es decir, preferimos lo cómodo antes que lo correcto. Pero el Espíritu te llama a lo contrario. Te invita a renunciar a lo que conoces, si eso significa caminar en lo que Él prometió. ¿Estás dispuesto a soltar una puerta buena para entrar por la puerta correcta? ¿Tienes el coraje de obedecer cuando el resto te dice que estás loco, que estás perdiendo algo valioso, que no es el momento? Obedecer no siempre será fácil. Pero cada acto de obediencia en medio del cambio es una semilla que Dios recoge con honor. Una semilla que Él no olvida. Una semilla que florecerá en el tiempo perfecto. Tal vez ahora mismo Dios te está pidiendo que dejes una relación que no honra su nombre, o que sueltes un trabajo donde tu alma se apaga lentamente. Tal vez te está llamando a iniciar algo nuevo, a moverte a otra ciudad, a dejarlo seguro, no porque quiera incomodarte, sino porque tiene algo más alto que tu mente aún no puede comprender. Recuerda esto, la obediencia no siempre trae recompensa inmediata, pero siempre abre camino a la bendición eterna. En el mundo nos enseñan a obedecer por miedo, en el reino obedecemos por amor. No sigues a Dios porque entiendes todo lo que Él hace. Lo sigues porque confías en todo lo que Él es. Y eso es verdadera fe. ¿Te atreverás a obedecer aunque no veas frutos de inmediato? ¿Podrás moverte por palabra y no por vista? La obediencia es el acto más silencioso, pero también el más poderoso. Es lo que activa promesas, lo que destraba lo estancado, lo que alinea tu vida con el cielo. Cuando obedeces, incluso temblando, el cielo se mueve a tu favor. Los ángeles comienzan a actuar, las circunstancias se reposicionan y la gracia de Dios se desborda sobre ti. Hoy, toma la decisión que Él te está pidiendo. No lo retrases más. Hazlo con miedo si es necesario. Hazlo llorando si hace falta, pero hazlo, porque nunca sabrás lo que hay del otro lado de tu obediencia, hasta que decidas dar el paso. Número 8. El propósito de Dios no se detiene por tus temporadas difíciles. ¿Cuántas veces te has preguntado si ya es tarde para ti? ¿Cuántas veces has sentido que lo que estás viviendo es una pausa, o peor aún, un desvío sin retorno? Hoy necesito que escuches algo que puede cambiar la forma en que miras tu vida, tu historia y tu futuro con Dios. Nada de lo que te ha pasado, ni siquiera tus peores decisiones, tiene el poder de detener el propósito que el cielo diseñó para ti. Dios no se escandaliza con tus errores, Él no se desanima con tus debilidades, Él no cambia su plan solo porque tú pasaste por una tormenta. Dios no desecha, Dios redime.
Muchos han creído la mentira de que si pasaron por una caída, una temporada oscura, un tiempo de frialdad espiritual o incluso de rebeldía, ya quedaron descalificados. Pero déjame decirte esto con firmeza y amor. Si tu corazón sigue latiendo, el plan de Dios sigue activo. Aún estás a tiempo, aún hay propósito, aún hay futuro. Dios no trabaja con vidas perfectas, trabaja con corazones dispuestos. Y si hoy estás aquí escuchando esta palabra, es porque hay algo en ti que todavía está respondiendo al llamado eterno de tu Creador. Recuerda esto, tus temporadas difíciles no sorprenden a Dios. Él las vio antes que tú las vivieras y aún así decidió usarte. Dios eligió a Moisés sabiendo que mataría a un egipcio. Llamó a David sabiendo que fallaría en su moralidad. Ungió a Pedro sabiendo que lo negaría 3 veces. Y te llamó a ti sabiendo cada cicatriz que tendrías, cada batalla, cada lágrima, cada pensamiento de rendirte. Y aún así no cambió de opinión. Eso es lo que lo hace Dios. Su amor no es condicional. Su propósito no es descartable. Y su gracia no tiene fecha de vencimiento. Pero ¿por qué me siento tan lejos de ese propósito? ¿Por qué siento que ya no tengo lo que se necesita para volver a empezar? Porque estás evaluando tu llamado desde tu herida y no desde su promesa. Y sí, las heridas duelen, pero también hablan. Y si aprendes a entregarlas a Dios, tus heridas se convierten en tu ministerio, en el lugar desde donde fluirá una unción auténtica que no se aprende en libros, sino en el fuego. ¿Sabías que los huesos rotos, cuando sanan, forman una capa más fuerte que el hueso original? Así también pasa con tu alma cuando es restaurada por el Espíritu Santo. No vuelves a ser como antes. Vuelves más fuerte, más sensible a su voz, más humilde, más lleno de compasión y más consciente de cuánto dependes de Él. Y eso, amado hermano, amada hermana, te prepara mejor para el propósito que antes de haber pasado por el dolor. El mundo descarta al herido, Dios lo levanta y lo envía, porque no hay testimonio sin cicatrices y no hay autoridad espiritual sin proceso. ¿Y si esta temporada dolorosa no es una interrupción, sino una parte crucial de tu preparación? ¿Y si esta pausa no es castigo, sino entrenamiento? A veces Dios nos detiene no para alejarnos del propósito, sino para fortalecernos para el peso de ese propósito. Porque hay cosas que no puedes cargar si antes no aprendes a depender por completo de Él. Tal vez ahora mismo estás sintiendo que estás en una sala de espera espiritual. Nada se mueve, nada avanza. Pareciera que Dios está en silencio, pero incluso en ese silencio, Él está obrando. Él nunca deja de escribir tu historia, y mientras tú piensas que esta parte de tu vida no tiene sentido, Dios está usando esta temporada como la página más poderosa de tu testimonio. Piénsalo así, si todo saliera fácil, si nunca tuvieras que pasar por el fuego, ¿cómo podrías mirar a alguien a los ojos y decirle, yo sé lo que se siente, y sé que Dios te puede levantar? Dios está haciendo de ti un instrumento de sanidad para otros. Pero primero, Él te está sanando a ti. ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede usar incluso esta temporada para tu bien? ¿Estás listo para dejar de castigarte por lo que pasó y empezar a caminar hacia lo que todavía puede pasar? Porque mientras tú estás enfocado en el pasado, Dios ya está trabajando en tu futuro. Y hoy te lo recuerda, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso significa que no hay error, ni caída, ni silencio, ni cambio de temporada que pueda anular su plan para ti. Así que hoy, levanta la mirada, sécate las lágrimas y comienza a caminar de nuevo. No desde la culpa, sino desde la gracia. No desde la vergüenza, sino desde la identidad. No desde el esfuerzo, sino desde el espíritu. El propósito sigue en pie, y lo que viene será mucho más glorioso que lo que quedó atrás. Número 9. No necesitas entenderlo todo para caminar en fe.
¿Estás paralizado esperando entender lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces has detenido tu avance espiritual porque las cosas no encajan en tu mente? Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando todo cambia es nuestra necesidad de comprender. Queremos que Dios nos explique paso por paso lo que está ocurriendo. Buscamos lógica en medio del misterio y cuando no la encontramos, nos congelamos, dudamos, nos resistimos. Pero aquí está la verdad que debes abrazar hoy. Caminar con Dios no es una experiencia intelectual, es una decisión espiritual. Dios no está obligado a darte todos los detalles antes de moverte, porque si te lo revelara todo, dejarías de caminar por fe y comenzarías a vivir por cálculo. Y el reino de Dios no se conquista por lógica, se conquista por fe. Imagina a un niño que camina con su padre por un sendero desconocido. El niño no sabe hacia dónde van, no conoce los peligros del camino, no entiende la ruta. Pero si su padre lo toma de la mano, el niño no necesita explicaciones. Solo necesita una cosa: confianza. Así debe ser tu caminar con Dios. No necesitas ver el mapa, solo necesitas asegurarte de que Él va contigo, y si Él va contigo, eso es más que suficiente. Vivimos en una época donde el entendimiento lo es todo. La ciencia, la razón, los datos, el análisis, y aunque eso tiene su valor, no podemos trasladar esa lógica humana a las cosas del espíritu, porque Dios no siempre se explica. Dios se revela, y muchas veces su revelación no llega antes del paso de fe, sino después. ¿Qué pasaría si lo que estás esperando entender solo se revelará cuando decidas obedecer? ¿Y si esa claridad que tanto necesitas está al otro lado de tu sí? La Biblia está llena de historias donde la obediencia precede a la comprensión. Noé construyó un arca sin haber visto llover. Abraham se fue de su tierra sin saber a dónde iba. Josué rodeó Jericó sin saber cómo caería la muralla. Y cada uno de ellos vio la gloria de Dios no cuando entendieron, sino cuando caminaron. Dios honra al que se mueve con fe, no al que espera una garantía. Él no está buscando perfección en tu razonamiento, está buscando rendición en tu corazón. ¿Qué decisión estás postergando porque no tienes todas las respuestas? ¿Qué paso sabes que debes dar, pero no te atreves porque no todo está claro aún? Déjame decirte esto: la fe no es un salto al vacío. La fe es un salto hacia los brazos del Padre, y esos brazos no fallan. Esos brazos no te dejarán caer. Esos brazos te sostendrán aunque el terreno tiemble bajo tus pies. Cuando decides confiar más en su voz que en tu lógica, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. El cielo empieza a respaldarte. Lo invisible comienza a alinear lo que tú no puedes ver. Y aunque por fuera parezca que todo está igual, por dentro algo cambia. La paz comienza a brotar. La ansiedad retrocede, el gozo vuelve a nacer. ¿Estás dispuesto a vivir más allá de tu entendimiento? ¿Estás listo para soltar el control y caminar de la mano del Espíritu? No necesitas todas las respuestas para dar el siguiente paso, solo necesitas una certeza: Dios está contigo. Y si Él está contigo, lo que parece incierto hoy, mañana será testimonio de su fidelidad. Así que no esperes más, no detengas lo que Dios quiere hacer en ti por aferrarte a lo que todavía no puedes entender. Avanza, confía, camina y deja que la fe haga lo que la lógica jamás podrá hacer. Número 10. La estabilidad verdadera nace en tu identidad en Cristo. ¿Quién eres cuando todo lo que te sostenía desaparece? ¿Qué queda de ti cuando se caen las estructuras, los títulos, los afectos, las seguridades? Hay momentos en la vida donde todo cambia tan rápido que hasta nuestra identidad parece tambalear.
El trabajo se va, una relación termina, un sueño se rompe, la salud se debilita, el futuro se vuelve borroso. Y con cada pérdida, algo en nosotros también parece apagarse. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. Tu identidad no depende de lo que haces, ni de lo que tienes, ni de lo que otros piensen de ti. Tu identidad está anclada en una sola cosa, lo que Dios dice que tú eres. Y Él dice que eres hijo, que eres hija, que eres escogido, redimido, amado con amor eterno, llamado con propósito, sostenido con gracia. Eso no cambia. Aunque todo a tu alrededor se transforme, esa verdad es la roca que no se mueve. Muchos de nosotros hemos construido nuestra identidad en cosas externas, la familia, la iglesia, el ministerio, el reconocimiento, el éxito, la estabilidad financiera. Pero cuando alguna de esas cosas es sacudida, comenzamos a sentirnos vacíos, desubicados, perdidos. Eso no es un castigo, es una invitación. Dios permite ciertos sacudones no para destruirte, sino para devolverte al centro, a tu verdadera identidad en Él. ¿Qué parte de tu identidad está sostenida por algo que puede cambiar? ¿Qué estás perdiendo ahora, que en realidad te estaba definiendo más de lo que debería? Cuando sabes quién eres en Cristo, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Porque entiendes que lo que Dios hace en ti es más importante que lo que sucede a tu alrededor. La ciencia emocional ha comprobado que las personas con una identidad sólida son más resilientes. Es decir, se adaptan mejor al cambio, superan más rápido el trauma y conservan el sentido de propósito incluso en medio del dolor. ¿Y sabes qué? No hay identidad más sólida que la que se construye sobre la palabra de Dios. Tú no eres tu pasado, no eres tu error, no eres tu temporada, no eres tu diagnóstico, no eres tu escasez, eres lo que el cielo declaró sobre ti desde antes de que existieras. Y esa declaración sigue vigente hoy, aquí, ahora. No importa si has perdido cosas, personas, sueños, tú no te has perdido. Estás siendo reencontrado por la gracia. ¿Podrás volver a verte como Dios te ve? ¿Podrás soltar la imagen distorsionada que el dolor construyó de ti? Porque mientras tú ves cenizas, Él ve un altar. Mientras tú ves ruina, Él ve fundamento. Mientras tú ves pérdida, Él ve espacio para plantar algo nuevo. Y ese algo nuevo no comenzará fuera de ti. Comenzará dentro de ti. Cuando vuelvas a abrazar quién eres realmente en Cristo, cuando te afirmas en esa verdad, el cambio deja de marearte, porque ya no te defines por lo que va o viene, te defines por lo que permanece, y lo único que permanece eternamente es el amor de Dios por ti. Así que respira, detente y repite en tu interior: no soy lo que tengo, no soy lo que perdí, no soy lo que otros dicen. Soy hijo del Dios vivo, soy hija del Rey, y nada ni nadie puede quitarme eso. Cuando todo cambia, lo que te sostiene no es lo que entiendes, es quién eres y a quién perteneces. Y tú perteneces a un reino que no se sacude, a un Padre que no se retracta, a una identidad que no expira, y desde ahí puedes volver a empezar con todo el cielo a tu favor. Número 11. Cuando decides rendirte, Dios empieza a obrar. Y si lo único que está retrasando tu milagro es tu necesidad de tener el control, ¿qué pasaría si soltar no fuera una señal de debilidad, sino el paso que activa lo sobrenatural en tu vida? Rendirte no significa rendirte ante el problema, significa rendirte ante Dios. Y eso, amado hermano, amada hermana, es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar cuando todo cambia. Vivimos en una cultura que glorifica el control. Nos enseñaron que ser fuerte es resistir, que es valiente el que nunca se rinde, el que lo maneja todo, el que lo resuelve todo, el que nunca se quiebra. Pero en el reino de Dios, el principio es otro.
La verdadera fuerza nace cuando reconoces que ya no puedes más y decides descansar en Él. El milagro muchas veces no llega cuando insistes, sino cuando sueltas, y no lo sueltas porque te resignas. Lo sueltas porque confías. Rendirse ante Dios es como entregarle el timón del barco en medio de la tormenta. Es dejar de remar con desesperación, dejar de intentar controlar el viento y simplemente decir: Señor, haz tú lo que yo no puedo. ¿Qué estás cargando hoy que Dios no te pidió que llevaras? ¿Qué parte de tu vida estás intentando manejar por tu cuenta y lo único que has logrado es agotarte más? Tal vez hoy sientes que ya no puedes más, y esa es, curiosamente, la mejor posición para ver a Dios obrar. Porque mientras crees que estás llegando al final, Dios está diciendo: finalmente ahora puedo empezar. La ciencia del comportamiento ha estudiado un fenómeno llamado rendición activa. Es ese momento en que una persona, al enfrentarse a una situación incontrolable, elige conscientemente soltar la lucha mental y emocional, no por resignación, sino para recuperar claridad y paz. Esa rendición suele ser el punto de inflexión hacia la sanidad y la transformación. ¿Te suena familiar? Porque en lo espiritual funciona igual. Cuando te rindes a Dios, se abre un canal invisible entre tu corazón y el cielo. Él toma lo que tú ya no puedes sostener, y en ese intercambio tu debilidad se convierte en el lugar exacto donde su poder se perfecciona. Eso fue lo que entendió Jesús en Getsemaní. No fue en la cruz donde comenzó la victoria. Fue en el jardín, cuando oró con angustia y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición fue el momento más poderoso de toda la historia, y fue silencioso, sin público, sin milagros visibles, solo un corazón diciendo sí. ¿Cuántos sí le has negado a Dios porque querías tener todo bajo control? ¿Qué bendición te está esperando del otro lado de tu rendición? Hoy es el día para dejar de pelear con lo que no puedes cambiar. Es el momento para levantar tus manos en lo secreto y decir: Señor, me rindo. No porque me rindo a la derrota, sino porque me entrego a tu victoria. Y cuando haces eso, lo que parecía imposible empieza a ceder. Lo que estaba cerrado comienza a abrirse. Lo que estaba estancado se destraba. No porque tú hiciste más, sino porque tú soltaste más. La rendición verdadera no es pasiva, es un acto activo, consciente, poderoso, donde decides confiar más en lo que Dios puede hacer que en lo que tú puedes controlar. Así que si hoy estás agotado, si estás a punto de rendirte, hazlo, pero hazlo ante Dios. Ríndele tu voluntad, tu camino, tu miedo, tu necesidad de tener respuestas, y observa cómo su mano comienza a moverse como nunca antes. Porque cuando tú te sueltas, Él se manifiesta, y donde tú te detienes, Él comienza. Número 12. Tu prueba es el escenario de una promesa mayor. Y si esta prueba que estás atravesando no es un obstáculo, sino una plataforma. Y si lo que estás viviendo ahora está preparando el terreno para algo que todavía no puedes imaginar. A veces la vida nos arrincona, nos pone en lugares que no pedimos, con emociones que no esperábamos y con cargas que no creemos poder sostener. Pero en esos lugares, precisamente ahí, Dios está construyendo algo que tus ojos aún no pueden ver, pero tu espíritu ya empieza a percibir. Dios nunca desperdicia una prueba. Cada dolor tiene un diseño. Cada lágrima que cae riega una promesa que está por florecer. Lo que hoy te duele, mañana será una llave para abrir puertas en la vida de otros. Y lo que hoy parece silencio del cielo es en realidad un espacio sagrado donde Dios está trabajando en los detalles que todavía no estás listo para manejar. ¿Puedes creer que detrás de esta prueba hay una promesa específica esperando por ti?
¿Estás dispuesto a ver tu valle como un camino y no como un castigo? Los hijos de Dios no pasan por pruebas como quienes no tienen esperanza. Pasamos por pruebas con propósito. Y cada vez que eliges confiar en medio del proceso, aunque no entiendas, estás avanzando en lo invisible. Mira, cuando Dios quiere promoverte, primero prueba tu corazón, no para condenarte, sino para prepararte, porque un corazón probado es un corazón que puede sostener la bendición sin destruirse por ella. El problema no es que no haya promesas. El problema es que muchas veces queremos llegar a ellas sin pasar por la preparación. Pero el reino no funciona así. Dios nunca te dará algo que termine alejándote de Él. Por eso, antes de entregarte la bendición, te moldea para que puedas cargarla. La ciencia del desarrollo personal habla de la tolerancia al proceso. Se refiere a la capacidad de una persona para mantener su enfoque y su estabilidad emocional mientras espera un resultado a largo plazo. Y espiritualmente, esa tolerancia se llama fe. Fe que no se desespera en la espera. Fe que no se ofende en la prueba. Fe que sigue caminando aunque no vea la tierra prometida aún. ¿Estás en medio de una prueba que parece no tener fin? ¿Estás luchando con pensamientos que te dicen que Dios se olvidó de ti? Hoy vengo a recordarte, Dios no te está castigando, te está preparando, y cuando esa preparación termine, verás que todo lo que perdiste, todo lo que te dolió, todo lo que resististe, fue parte del plan que Dios diseñó para multiplicarte. Porque la promesa de Dios no es solo llevarte a un lugar, es transformarte en alguien que pueda habitar en ese lugar sin perderse en el proceso. ¿Te imaginas a José vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel injustamente, traicionado, silenciado? Pero cada etapa fue moldeando algo profundo en su carácter. Y cuando llegó su momento de gobernar, ya no era el joven impulsivo de antes. Era un hombre forjado por el fuego, lleno de gracia, de sabiduría, de dominio propio. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez no lo entiendes ahora, tal vez no ves salida, pero hay algo que sí puedes hacer: mantenerte firme, no soltar tu fe, seguir confiando en que Dios está escribiendo una historia más grande de lo que puedes comprender. Repite esto en tu interior como una verdad profética sobre tu vida. Esta prueba no es mi final. Es el inicio de una nueva dimensión de propósito. Y agárrate fuerte, porque cuando todo esto pase, y va a pasar, vas a mirar atrás y decir: valió la pena confiar. Dios nunca me soltó. Ahora entiendo por qué tuvo que ser así. Y entonces la promesa se manifestará. Y no solo te bendecirá a ti, sino que bendecirá a muchos a través de lo que Dios hizo en ti durante la prueba. Porque lo que estás viviendo hoy es solo la antesala de una gloria mayor. Número 13. Dios te está hablando hoy y esta palabra era para ti. ¿Lo sentiste? ¿Sentiste cómo Dios estuvo hablándote en cada palabra, en cada silencio, en cada verdad que tu alma ya conocía pero necesitaba recordar? No fue casualidad que llegaras hasta aquí. No fue suerte, fue el cielo buscándote, fue el Espíritu Santo atrayéndote con cuerdas de amor, fue el Padre recordándote que Él sigue aquí y sigue siendo primero. Este no fue un video más, fue una cita divina. Una respuesta silenciosa a las oraciones que hiciste en la madrugada. A esas veces que lloraste en lo secreto y dijiste: Dios, si estás ahí, háblame. Y Él te habló. Te habló para decirte que aún en medio del cambio, del caos, de la incertidumbre, su mano sigue firme sobre ti. Que aunque no entiendas, aunque no veas, aunque sientas que todo cambió, su amor no cambió, su plan no cambió y su llamado sigue vigente, pero ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera pasado? ¿O vas a responder a este llamado que hoy tocó tan fuerte tu espíritu?
Dios no busca perfección, busca entrega, busca corazones que digan, aquí estoy, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Y si tú eres uno de esos corazones, entonces prepárate, porque viene un tiempo donde vas a mirar atrás y vas a decir, ese día, en ese video, algo en mí cambió para siempre. Y ahora quiero invitarte a que tomes un paso de fe muy sencillo pero muy poderoso. Comenta abajo, Dios es primero en mi vida. Hazlo como un sello espiritual. Una declaración al mundo invisible de que a partir de hoy tu vida está en las manos correctas. También te pido que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, porque al hacerlo estarás cumpliendo una misión más grande de lo que imaginas. Llevar esta palabra a otras almas que están clamando por una señal. Tú puedes ser ese instrumento de respuesta. Tú puedes ser esa mano extendida que comparte lo que a ti te dio esperanza. Este canal no es solo un espacio digital, es una comunidad de fe, es una iglesia sin paredes, donde cada palabra puede traer luz a quienes ya no encuentran salida. Así que gracias, gracias por escuchar, por quedarte, por creer, gracias por permitirle a Dios tocarte una vez más. Y no olvides esto. Lo mejor no ha pasado todavía. Lo mejor está por venir. Y lo que viene, viene con Dios en primer lugar. Hasta la próxima palabra, que la paz de Cristo inunde tu casa, tu mente y tu corazón. Y si este video te habló, compártelo. Alguien más está esperando esta voz del cielo. Nos vemos muy pronto. Y recuerda siempre, cuando todo cambie, no temas. Solo asegúrate de que Dios siga siendo el primero.